Yo no quería ir por una falta de respeto. Yo creía que un jugador de Chivas no podía pasar a América, ni uno de América a Chivas. Una vez que yo me puse la camiseta del América, pues yo quería triunfar en el América. Y después a mí me dio mucho coraje también que nada más me haya quedado 6 meses. Mi comienzo en el América sí fue muy bueno, a diferencia del de Chivas, sí fue muy bueno. Sí, toda la gente de YouTube, invitarlos a que sigan este bonito programa, La Cancha de Avelar, para que conozcan a muchos de los jugadores que han pasado por fútbol mexicano y que han dejado huella y que sobre todo les conozcan otra parte, ¿no? Ya no solamente del futbolista, sino de la parte personal que también es bien importante. Tenemos en la cancha de Avelar, bueno, pues no requeriría presentación una de las figuras del fútbol mexicano como Ramón Ramírez, jugador surgido de Coras de Tepic, pasó a Santos, después a Chivas, luego fue al América, Tigres, Chivas USA, o sea, toda una trayectoria mundialista, 5 goles en el Mundial, Estados Unidos 94, Francia 98, vivió esa transición de ir del equipo quizá más querido del fútbol mexicano, al donde no hay medias tintas, el más odiado, lo odias o lo quieres, como es el América. Y bueno, ¿para qué más presentación? 18 años de carrera y que siga siendo aquí nuestro amigo Ramón Ramírez, lo tenemos. Muchas gracias, Ramón, que estés aquí en la cancha de Avelar. No, pues al contrario, el gusto es mío, Edgardo, ya sabes, vivimos muchas cosas juntos, viajes, experiencias, partidos, y nos andaban correteando, nosotros de repente, haciéndonos también los vivos en algunos momentos, pero pues como que es parte del fútbol, como que es parte de la vida del futbolista y del periodista, pero al final de cuentas creo que hicimos una buena relación, una buena amistad y es lo que nos tiene aquí. Sí, Ramón, y supongo que esa amistad o esa relación se hizo más duradera porque hubo un respeto. A lo mejor yo te criticaba, pero en tu cuestión deportiva y ahora este libertinaje de los medios ha hecho que el jugador ponga una barrera y haya este tipo de controversias. No sé si así lo veas desde lejos, que luego estás en los medios, también has estado ahí en Grupo Imagen y bueno, pues no sé si así lo sientas, Ramón. Pues yo lo que creo que hoy hay mucho conflicto de intereses, ¿no? Y muchas veces la crítica va más al grupo que maneja ciertos equipos o ciertos jugadores y que en base a eso se da la crítica o el halago y que en nuestro momento pues no era tan marcado eso, ¿no? La crítica era directa, la crítica era sincera, la crítica era sobre el desempeño futbolístico, más allá de que si representaba a una televisora a otra o a un equipo que estaba más cercano a otro, a algún canal de televisión. Entonces yo creo que hoy eso pasa mucho, ¿no? Que las televisoras protegen mucho a sus jugadores. Exactamente, y a lo mejor de ahí surge toda la presión y todo este manejo maquiavélico de los medios, porque yo ahora cada vez veo que un jugador le contesta a un reportero en las redes sociales, se dicen de cosas, el jugador, el reportero se mete o el periodista ya con la vida íntima del jugador, el jugador está expuesto, se tiene que cuidar de videos, muchas cosas que pasan, Ramón, y que tú las viviste y que quizá había en esa época y que ahora se hace más grande, ¿no? Bueno, es que eso también es una realidad. La tecnología ha crecido, se ha desarrollado y hoy el jugador, así como tiene muchas ventajas, pues también tiene que cuidarse de otras, ¿no? Tiene que protegerse. Él debe de saber que, que hoy está ante no solamente la vista del público, sino ante los teléfonos principalmente, ¿no? Entonces, hoy debe de tener mucho cuidado el jugador. Hoy han ganado en muchas cosas, han ganado en imagen, han ganado en el aspecto salarial, han ganado terreno en ser mucho más protagonistas. Hoy el jugador tiene más o se ha ganado un respeto mayor, pero al mismo tiempo, pues también está más expuesto y eso lo deben de saber. Entonces su comportamiento tiene que ser mucho, mucho más cuidadoso. Claro, oye Ramón, y bueno, pues todo tuvo un inicio. Desde niño pues, quisiste ser jugador, siempre con tu hermano Nicolás, Nico Ramírez y todo. ¿Cómo fue esa infancia de Ramón Ramírez? ¿Sí quisiste ser jugador? ¿Siempre te tuviste esa idea o no creo? Pues mira, la verdad es que fuimos a una escuela de fútbol juntos
y como cualquier niño nos gustaba y disfrutábamos jugar al fútbol y lo hacíamos con la emoción de estar con los amigos, con la palomilla, pues, de ganar y de divertirnos, pero nunca tenía en la cabeza una idea tan fija, así tan firme de querer ser futbolista profesional. Creo que se fueron dando los pasos y los momentos claves que me invitaron personalmente a mí a darme una oportunidad, más allá de decir, si tengo las condiciones, si tengo las cualidades. Pues yo soy originario de Tepic, entonces yo me sentía en aquellas épocas en desventaja. Yo sentía que a lo mejor pues yo era muy bueno acá, pero en mi rancho, como decimos vulgarmente, ¿no? Pero que a lo mejor estaba por muy debajo del nivel de la gente de Jalisco, de Nuevo León, del Distrito Federal, de la ciudad, pues soy de la Ciudad de México. Este, entonces, pues yo decía, sí, pues aquí a lo mejor seré muy bueno, pero quién sabe cómo seré por allá. Entonces dije, me voy a dar la oportunidad, pero no era una obsesión ser futbolista profesional. Yo también hubiese querido terminar una carrera, esa también para mí era un deseo. ¿Y qué que te hubiera gustado ser, Ramón? Ya que estamos en esos menesteres. Pues, yo estaba estudiando ciencias biológicas, entonces alguna carrera de esa rama me hubiese gustado. Me metí a economía de oyente 2 años mientras yo jugaba en los coras. Entonces, pues no sé, después creo después que con el tiempo lo más seguro es que tenía condiciones para hacer administración, por lo que era mi papá, lo que fue mi papá, tal vez yo tenía también esas mismas condiciones, pero no se pudo y esa creo que sí también son de las cositas que me quedaron pendientes en mi vida, porque a mí me hubiese gustado haber jugado fútbol, pero haber terminado una carrera también. Mira, cada historia de los jugadores es diferente y siempre que desde que te conocí, siempre es el expresarte, o sea, tú no tuviste esta cuestión del fútbol como para salir adelante, sales de una familia quizá, pues no si en la opulencia, pero sí con los recursos para vivir bien, no como otras historias, ¿no, Ramón? Sí, no me puedo quejar. La verdad es que, como bien lo dices, no viví en la opulencia, no viví en la riqueza, pero siempre nuestros papás nos dieron la posibilidad de vivir en un buen lugar, de ir a la escuela, de darnos la posibilidad de estudiar una carrera. Entonces, sí, digo, en ese sentido, sí, yo no tengo ningún reproche, al contrario, mucho agradecimiento para mis padres. ¿Y fuiste buen estudiante o regular No, son? no, fíjate que sí era buen estudiante. Me costaba un poquito las matemáticas y la química, pero sí era buen estudiante, ¿eh? Me gustaba sacar buenas calificaciones porque era parte de las reglas que teníamos en casa. Tenemos que ser buenos estudiantes para poder también ser buenos deportistas. No se valía ser buen deportista y mal estudiante, ¿no? Nos calificaban las dos cosas. ¿Ahí te ibas dando un quien vive con Nico o más o menos? No, bueno, fíjate que hoy ya con el paso del tiempo digo que salí perdiendo porque Nico sí terminó una carrera, Nico sí tiene su carrera y Nico pues, fue futbolista profesional, entonces yo creo que él sí aprovechó ese tiempo, ese deseo de querer terminar una carrera y ser futbolista profesional, entonces pues yo creo que me ganó. No. Oye, y hablando ya también de la infancia, y ya para pasarnos a tu etapa como jugador, ¿sí le fuiste a Chivas desde niño o eras americanista o cruzazulino? Pues mira, yo tenía mucho afecto por algunos equipos de aquella época. Americanista nunca fui, eso sí lo puedo decir, pero simpaticé mucho con los Pumas de Cadiño, de Hugo, Mm, Muñán, de Cuellar. Simpaticé mucho con el Cruz Azul del Wendy Mendizábal, de Jaras Aguirre, de Chaplin Ceballos, del Huesos Montoya. Simpaticé con esos equipos y sin embargo me gustó mucho porque me tocó verlo ya en presencia el título de Chivas del 86-87. cuando Entonces le yo ganan a Cruz Azul. le ganan a Cruz Azul precisamente. Entonces yo creo que me quedo con esas tres imágenes, con esos tres equipos a los que yo de alguna otra manera les guardé mucha simpatía. Oye, y entonces, ¿cómo se da tu niñez? ¿Cómo surge? ¿Cómo vas a Santos? ¿Te hacen una prueba, algún nacional y llegas a Santos? Y luego de ahí, bueno, pues esto surge, ya surges al profesionalismo, viene lo de Carrillo, porque la gente no sabe muchas cosas que viviste cuando te quebró el jugador del América, ese tipo de cosas, estimado Ramón. Pues mira, yo salgo de un torneo nacional Benito Juárez que se jugaba todos los años, no sé si todavía siga o no siga, yo representando a Nayarit, de ahí salimos varios jugadores, Ricardo Cadena, eh,
hubo una preselección amateur y ahí me tocó estar. Entonces, después de que salgo yo de esa preselección, me convocan a la selección infantil con Jesús del Muro. Fue cuando se viene lo de los cachirules. Y entonces yo me regreso a Tepic y es donde me invitan los Coras, es donde me invitan. Mi papá trabajó durante 10 años en el Deportivo Tepic como en la parte administrativa. Entonces a mí el presidente, por el agradecimiento, mi papá ya había fallecido, me invitó a probarme. Me probé en los Coras en el 88, entonces me quedo 2 años del 88 al 90 y es cuando la gente de Santos me escautea y me hace una invitación. Al mismo tiempo que me hizo la invitación Santos, me la hizo también Monterrey y me la hizo Cruz Azul. Pues Cruz Azul ya no me volvió a llamar. Monterrey me habló para decirme que iban a armar un equipo competitivo y que difícilmente le iban a dar oportunidad a los jóvenes. Y Santos continúa con esa invitación, se las acepto, voy a Torreón y bueno, pues así es como inicio mi carrera en Santos. No, y de ahí todo surgió. Te convertiste en el niño mágico del fútbol. Se me acuerdo del drama que se vivió con lo de Carrillo. De ahí surgiste de repente. El nombre de Ramón apareció en el fútbol mexicano con una gran habilidad y el drama de la lesión, porque fue una tremenda lesión, ¿no, Ramón? Bueno, pues fue frenética ese inicio de mi carrera porque tan pronto debuto, inmediatamente me llaman a la selección preolímpica, voy a los Juegos Centroamericanos, soy campeón en los Centroamericanos, soy campeón de goleo, medalla de oro, voy a los Panamericanos. Sin embargo, en ese segundo torneo, que es cuando ya se estaba preparando el equipo para la eliminatoria y para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, recién me llama Menotti. César Luis Menotti a la selección nacional, me convoca un 4 de diciembre de 1991 y 15 días después precisamente, o días después, precisamente un 15 de diciembre de 1991, fue cuando ocurre la lesión precisamente de Alberto Carrillo, ¿no? Que me tronó los ligamentos de la rodilla, el cartílago, me pierdo automáticamente las Olimpiadas y duró 9 meses para regresar a las canchas, algo que sí fue muy. Fue dura la lesión, ¿no? Muy Muy dura. dura, fue muy dura, sí. Yo me acuerdo en los titulares del Esto, de Ovaciones, todavía no estaba el récord, todavía no estaba. Tragedia, Ramón, yo me acuerdo la foto y tú, ahí todo lo que se armó y todo, te acordarás, tú lo viviste, ¿no? Sí, bueno, pues, ¿por qué? Porque precisamente había sido convocado a la selección mayor, porque se venían los Juegos Olímpicos, porque mi carrera iba en ascenso, era una serie de detalles, ¿no? Entonces, pues esa jugada desafortunada, me frenó un poquito toda esa inercia que traía. Efectivamente, se vinieron todos los titulares, yo creo que, fueron cosas que el chavo no pudo superar. A mí me hablan de Alberto Carrillo, de un jugador muy capaz, con muy buenas condiciones, que yo creo que en ese partido se puso nervioso y tal vez el ímpetu, las ganas, la inexperiencia le pudo haber provocado pues ese sentimiento, ¿no? De entrar con una fuerza desmedida y desafortunadamente pues lastimarme, ¿no? Y nunca te volvió a hablar, nunca tuvieron una comunicación, sí. Fíjate que ya después, cuando yo regreso al fútbol y Mejía Barón me convoca a la selección nacional en un partido amistoso que jugamos en el Estadio Azteca precisamente contra el Atlante, me dice Miguel Mejía Barón que está ahí Alberto y que quiere platicar conmigo, que si le doy la oportunidad, y yo con mucho gusto lo hice. Entonces, él me pide disculpas y yo al mismo tiempo le digo que no se preocupara, que no pasaba nada, que no le hiciera caso, ahí le dije que no le hagas caso literalmente a la prensa. A mí me dicen que eres muy buen jugador, trata de rescatar tu carrera, trata de regresar a las canchas, de hacer lo mejor posible. A mí, gracias a Dios, la vida ya me dio una nueva oportunidad, búscala tú también. Entonces sí tuve la posibilidad de platicar un poco con él. Pues por ser esa persona que eres, porque de verdad eres un tipo siempre positivo. Yo nunca te vi enojado, si eras, o sea, a veces sí eras medio retraído, pero no mostrabas hacia y nosotros, la prensa, todavía no era tanta prensa, pero ahí andabas y todo, y viene el Mundial y surge todo lo que pasó en el Mundial, donde juegas contra Noruega, después creo ya no jugaste contra Irlanda y luego apareces contra Italia y no sé qué. O sea, todo ese mundial, porque el partido contra Noruega
marcó a muchos, o sea, jugadores, al grado de que el pobre Cadáver Valdés ya no regresó por ese partido, ya no regresó a la actividad igual, en el mismo nivel. Pues sí, fue un partido. Noruega era un equipazo en aquel y nos sorprendió su estilo de juego con puros pelotazos y nos ganaban todo por arriba. Entramos, yo creo que también un poco nerviosos y tuvimos por ahí el empate, ¿no? Con Sague, esa fue la realidad. Sí, Para mí fue un mundial agridulce, sinceramente. Yo tenía mucha ilusión de esa Copa del Mundo. Yo venía de la Copa América siendo también un jugador importante. claro. Sin embargo, pues no me sentí lo suficientemente útil en ese mundial, porque bien lo dices, después del juego contra Noruega, yo ya no vuelvo a jugar ni contra Irlanda ni contra Italia. Yo regresé a jugar contra Bulgaria. contra Bulgaria y eso fue porque Joaquín del Olmo acumuló 2 tarjetas amarillas, si no, difícilmente habría jugado yo nuevamente. Estaba yo ya relegado a la banca, entonces yo sentía frustración, me sentía que no era el mundial que yo había soñado, el mundial que yo esperaba, ¿no? Entonces, pues me sentía mal hasta cierto punto. Yo me acuerdo una entrevista que te hice, me quedó grabada allá en Washington después de ese partido, y tú me decías, es que quiero destacar, pero no se pudo, no sé qué pasó, de repente como que no hizo clic, en la cancha no hiciste clic porque en Ecuador volabas por la banda, tremendo nivel que traías, entonces son de momento los jugadores, y bueno, pues que lo superaste, porque al final lo superaste, Ramón, y seguiste adelante, ¿no? Sí, pues esperé una nueva oportunidad en una nueva Copa del Mundo, seguí trabajando para mantenerme en la selección, porque yo sí quería una revancha. Para mí, te digo, Estados Unidos no me supo a lo que yo quería. Yo pensé que en ese mundial podía trascender, incluso podía hacer cosas tan interesantes que me pudieran catapultar a jugar en Europa, y no sucedió nada de eso, ¿no? Entonces, esperé 4 años nuevamente para darme esa oportunidad de jugar en Francia, y creo que en Francia me sentí mucho más útil, me sentí mucho más capaz, pero también cometí un errorzote, ¿no? Hacerme expulsar contra Holanda. Entonces, ese es quizá el prietito en el arroz en esa Copa del Mundo. Afuera de eso, yo creo que mi desempeño fue mucho, mucho mejor. Claro, ¿no? Y los goles que metiste, porque no es fácil plantarse en un mundial, no es fácil y enfrentar a Holanda y todos esos jugadores y todo, y sobre todo un fútbol como el nuestro que pues siempre ha tratado de ser protagonista, de crecer y que sigue en ese, en ese quehacer de seguir creciendo, ¿no, Ramón? Sí, sí, sí. Yo creo que el futbolista mexicano ha crecido en términos generales. Lo que ha sucedido a veces, Edgardo, es que nos hemos creído que solamente nosotros solamente crecemos, y que los que están a nuestro alrededor no, y también lo han hecho, y ya lo estamos viendo incluso ahorita en la misma Copa Oro. Ya no, Sí, no es tan fácil golear a cualquier equipo. Antes esos 11-0 y esos 8-0, 7-0 ya no se dan ni contra las mismas islas. Ya el jugador ya está mejor preparado físicamente, ya muchos de ellos incluso juegan en ligas europeas, aunque sea segunda, tercera división, pero ya tienen recorrido, entonces ya no es tan fácil. Entonces, es bueno creernos que hemos crecido como futbolistas, pero también es bueno reconocer que también los de a nuestro alrededor lo han hecho, ¿no? La misma MLS, el jugador americano, ya no es el mismo corte del jugador americano, ese de puro pelotazo y choque y fuerza. No, ya el futbolista americano ya es de técnica, de toque, de velocidad, y el físico ya lo tienen de naturaleza. Además, pues tienen este, la intención de mandar a muchos jóvenes así a a Europa, Europa. y eso les va a ayudar a corto, a mediano plazo, les va a ayudar sin lugar a dudas. Oye, Ramón, en el Mundial, cuando ya no juegas al otro partido de Noruega, Mejía Barón te dijo algo, nada, o simplemente la decisión y ya, y cuando regresas a jugar contra Bulgaria, nada, o que te Pues, acuerdas de pues algo. no, no, no me dijo nada, en realidad no me dijo nada, simplemente entendí que lo que quería era tener un jugador en esta Copa del Mundo. A mí eso me decepcionó, en ese momento a mí me decepcionó. Ya después, obviamente, la relación y el cariño y la amistad que tengo con Miguel es, Muy grande, es, ¿no? fabu- es fabulosa, ¿no? Pero
yo decía, si siempre me metió a mí como un defensa lateral con la intención de atacar y esa era la intención, ese era como el estilo de juego, ¿por qué después del partido contra Noruega entonces sí decide meter a un jugador más con características defensivas? Ese fue el detalle, ¿no? Sí, Dice, claro. pues, ¿por qué ahora sí cambia, no? Si no cambió en todo la eliminatoria y en la Copa América, ahorita en el momento cumbre, en el momento clave, pues sí quiere meter a un jugador de condiciones defensivas y me saca a mí por decirme que no era yo un defensa natural. Claro, ¿no? Y entonces al final de cuentas, bueno, pues en ese sentido, pues se quedó ahí como que ese, como tú hiciste, que negrito en el arroz, de que decíamos, Ramón va a ser la gran figura, eras el prototipo del jugador que ibas a destacar a niveles enormes en ese mundial, ¿no? Sí, sin embargo me quedé frustrado, te digo, me quedé frustrado porque de no ser, insisto, por las dos amarillas de Joaquín del Olmo, ni siquiera hubiese jugado el partido yo contra Bulgaria y además pues jugamos y también perdemos para colmo de mal, entonces yo dije, yo los dos partidos que jugué en la Copa del Mundo literalmente los perdí, o sea, aunque uno haya sido en penales, pues en realidad no pude disfrutar ninguna de las victorias, ¿no? Me acuerdo precisamente de la euforia de Orlando, de ganarle a Irlanda, del empate con Italia, con el golazo de Marcelino Bernal y de disfrutar y de no estar en la cancha, ¿no? De sentir un poquito como de ansiedad por estar dentro del terreno de juego, ¿no? Y pues verme frustrado en la banca. Oye, ¿y en los penales no estabas contemplado para tirar alguno? Pues yo creo que yo estaba contemplado para ser el siguiente, ¿eh? En caso de que se hubiera alargado la tanda de penales. Yo dentro de los 5 no estaba contemplado, pero sí estaba contemplado posteriormente. No, porque yo me acuerdo, ¿no? Cuando empezó y todos cambiaron su estilo. Marcelino Correcto, lo correcto, cambió su correcto. estilo. Yo dije, ¿cómo va a tocar un jugador que puede meter al portero con un cañonazo? Pero bueno, son las cosas que en un mundial no te explicas que puedan pasar de jugadores, pues que ya tienen toda esa personalidad, ¿no, Ramón? Pues sí, pasan muchas cosas por la cabeza de uno en ese momento y no tengo la menor duda de que tirar un penal en un mundial en esas circunstancias no debe ser nada sencillo. Y efectivamente yo creo por ejemplo, en el caso de Aspe ya había tirado un penal en el tiempo regular, de manera que había dicho me lo voy a volver a tirar de la misma forma y modifica. Jorge Rodríguez y Marcelino eran tipos que estaban acostumbrados a tirar los penales con potencia, con fuerza, como tú dices, casi, casi queriendo meterlo con todo y portero. Y entonces en ese momento, no sé, creo que pensaron que tal vez lo volarían también y decidieron tocar la pelota o tirarlo más suave y pues desafortunadamente, te digo, nosotros nos sentíamos incluso confiados que hasta en los penales podíamos ganar. Oye, Ramón, ¿y en esa época del mundial ya estabas en Chivas? ¿Estabas en Santos o después del mundial vas a Chivas? Sí, estaba en Santos. Después del Mundial es que me adquiere Chivas, exactamente. Llego Y, de la, llego de la Copa del Mundo y ese famoso draft de seleccionados y es donde, es donde me adquiere Chivas. y ahí adquieres la categoría de ídolo, porque eres ídolo de Chivas. O sea, realmente eres uno de los jugadores que mayor la gente todavía sigue queriendo. Yo veo en redes sociales que gente te sigue mencionando, ¿no? Bueno, llego a Chivas precisamente y al principio no fue nada sencillo, ¿no? El inicio del torneo no fue el correcto con Guadalajara, de incluso me acuerdo que en aquel partido que perdemos 4-3 contra América, que hago yo mis primeros 2 goles con Chivas, eh, Alberto Guerra renuncia, entonces nuestro comienzo con Chivas no había sido muy bueno, entonces vamos a ir pasando por una serie de críticas individuales y grupales, pero pues poco a poco me fui metiendo en el gusto de la gente, los resultados empezaron a mejorar, terminamos en esa temporada como super líderes, incluso se hablaban de las águilas africanas de Ben Ah, Hacker sí, y sí, sí. todo ese equipo que jugaba. Sin embargo, los líderes generales fuimos nosotros, fuimos Chivas. Entonces, pues nos apuntábamos como serios candidatos al título. Desafortunadamente nos eliminan Necaxa con el gol de visitante.
Y bueno, yo creo que a partir de esos 2 goles que yo le hago al América, me empiezo a identificar con el público de Chivas, y a partir de ahí creo que inicia, pues, un romance, por decirlo de alguna manera, con el aficionado que, pues, hasta la fecha perdura, y yo les guardo mucho cariño. Oye, Ramón, ¿y por qué al América? Yo te lo siempre hablábamos en esa época, yo me acuerdo cuando llegaste al América, estuvimos ahí en tu llegada, se hablaron muchas cosas, de que hubo presión y que las televisoras y todo eso. ¿Cuál fue la realidad? ¿Por qué ir al América? Pues, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo tengo entendido, Edgardo, es porque Chivas había comprado a Ricardo Peláez y a Luis García, pero no se los había pagado todavía. Entonces, cuando se termina el plazo, América le cobra a Chivas y Chivas no tiene con qué pagarle. Entonces, América le dice que con jugadores, entonces, pues, automáticamente me voy yo, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. Esa es la razón por la cual yo voy a América. Y Pero, acuérdate que había venido Ricardo y Luis a Chivas. con todo el respeto que tienes como jugador, pero no te sentó la camiseta de América, ¿no? Bueno, mira, una es, yo no quería ir por una falta de respeto. Yo creía que un jugador de Chivas no podía pasar a América ni uno de América a Chivas. O por lo menos si el jugador no estaba de acuerdo. Yo quería que se le respetara la decisión al jugador. Eso es lo más importante. Creo que hoy los jugadores han ganado un poco en eso. El futbolista ha ganado en eso. Eh, pero a mí se me hacía una falta de respeto. Esa era lo principal. Una vez que yo me puse la camiseta del América, pues yo quería triunfar en el América, y después a mí me dio mucho coraje también que nada más me haya quedado 6 meses, porque mi comienzo en el América sí fue muy bueno, a diferencia del de Chivas, sí fue muy bueno, sí empecé metiendo goles y empecé teniendo muy buenas actuaciones, pero me desgarré en un partido contra Tigres, y cuando regreso el equipo ya venía cayendo en un bache, y desafortunadamente Santos en la liguilla nos elimina muy feo, nos gana 3-0 en Torreón y ganamos 2-0 en el Azteca, y tenemos el 3-0 para eliminarlos, y lo fallamos, uno que falla Paredes a un lado de la portería, y pues de ahí se agarraron para que muchos de nosotros ya no continuáramos dentro del equipo, pero yo me acuerdo que hablé con Cuchonal y le dije, yo me quiero quedar en el América, yo quiero triunfar en el América, si ya me trajeron, si ya se hizo todo este circo y escándalo para que yo viniera, pues ahora yo me quiero quedar. Me dijeron, no, tú ya estás vendido a Tigres, y fue cuando me traspasaron de América a Tigres. Porque al final la imagen que se deterioró, que afectó fue la de Ramón, ¿no? Tú eras el que parecías como, ¿cómo se dio esa imagen de que, pues que del jugador amado de Chivas pasaste a pues a ser un jugador, pues no del gusto de la afición, como que no te identificaste con la del América, ¿no? Sí, sí, sí. En cierta manera no me pude quitar la camiseta mientras jugué con América. El aficionado nunca me pudo quitar la camiseta de Chivas. Yo siempre, partido tras partido, la comparación era el jugador de Chivas contra el jugador del América, el Ramón de Chivas contra el Ramón del América. Fue algo muy difícil, y como fueron solamente 6 meses, pues no hubo tiempo para que precisamente pudiera yo lograr alguna mayor identidad, ¿no? Tú sabes que la identidad, el cariño, el que te pongas una camiseta, pues tiene que ver también con el tiempo que juegas, ¿no? Con el tiempo que estás dentro de la institución. 6 meses fueron insuficientes para que yo me pudiera de alguna otra manera identificar, y sí, creo que fui como que el sentimiento fue que el Ramón que nunca quiso venir al América. Claro, y además mucha gente, yo escuchaba, no, no le sentó la ciudad, cosas ilógicas que ni la No, gente dice. fíjate que la ciudad fue lo que más me sentó. No sabes qué, no sabes qué bien viví en la Ciudad de México, qué bien se vive en la Ciudad de México, qué a gusto me sentía yo en la Ciudad de México. Esa es la verdad. Le La encontraste, ciudad, claro, sí, yo te veía en el América y si llegas, otro jugador se hubiera dado, percibes, ¿no? Pero tu malestar no era por eso, pero a veces en el campo de entrenamiento del América, pues tanta presión de que no trae la playera de Chivas, no se la puede quitar, pues eso te generaba la molestia, ¿no? sí, pues sí generaba, y generaba mucha incertidumbre alrededor. Y si se ganaba, decía, no, pues qué bueno que es muy profesional y hace las cosas como debe de ser, y así, ese es el tipo de jugador que queremos, pero nomás perdíamos. Sí, Sí, pues es que no juega igual, no juega igual que en Chivas, es que en Chivas jugaba de una manera y acá juega de otra. Entonces yo dependía mucho del resultado.
el Ramón positivo o negativo dependía mucho del marcador. Oye, Ramón, ¿y alguna vez te venció la presión? Como sí que digas, me rebasó en equipos tan importantes, Tigres, Santos, Chivas, América, pues no es fácil, ¿no? Pues yo no sé si rebasar la presión, pero yo sí creo que con deudas, a lo mejor, quedándome con algunas deudas, yo creo que particularmente, y lo decíamos entre compañeros, los equipazos que teníamos en Monterrey, es decir, en Tigres, y el nivel de afición que había, sí me quedé con esa deuda de haber tenido la posibilidad de haber logrado un título, por lo menos con ellos, sinceramente. Yo sí me quedé ahí con esa sensación de que eh, era una tremenda afición que llegaba 2 horas antes al estadio, a 40 grados centígrados, traíamos un equipazo y no les pudimos regalar ningún título. Entonces yo sí me quedé en deuda, sí me sentí siempre en deuda con la gente de Tigres. ¿Y con Chivas no te quedaste en alguna deuda? No. Con Chivas me quedo con el sentimiento y más bien con el coraje de que pudimos haber logrado más títulos, que el que perdimos contra Necaxa, el que perdimos contra Pumas, ese superliderato del que te hablo. Yo creo que teníamos equipo para haber llegado a la final. Yo creo que con Chivas lo que sucede es que me quedé corto, nos quedamos cortos. Yo creo que un título o dos habrían sido mucho mejor. Oye, Ramón, ¿y alguna opción de haber ido al extranjero? Sí, sí hubo, pues hubo, digo, desde joven, desde que estaba en la selección preolímpica, tuve la posibilidad de ir a Italia, de ser el primer jugador en militar en la liga italiana, pero no me la creí, Edgardo. Sí, por no decir me dio miedillo. Yo yo no tenía ni 30 partidos en la primera división y en ese momento la liga italiana era la mejor del mundo. Entonces, pues a mí me dijeron que me quería un equipo italiano. Entonces yo dije, no, no lo puedo creer. Entonces yo vine con el presidente de Santos y le dije que me diera la oportunidad de quedarme un año más y de consolidarme más en mi carrera y ya después veíamos, ¿no? Pero pues sí, sí tuve esa posibilidad de ir a un equipo italiano. Después tuve la posibilidad de ir a un equipo alemán. Hablé con Rudi Feller para ir al Bayer Leverkusen. Hablé también con Marcelo Bielsa para ir al Español de Barcelona, donde finalmente fue Germán Villa. A mí también me hizo la invitación. Sí, sí hubo algunas opciones. En la primera tuve toda la libertad de irme sin ningún problema. En las otras dos ya la cuestión económica fue un problema. Fue una complicación porque ya nos querían vender muy caro. No estaban dispuestos los equipos europeos a pagar eso por un jugador mexicano, ¿no? Pero Si tuve una ¿tú si tuve hubieras una sacrificado el sueldo? O sea, no fue sueldo, sino fue cuestión contractual. no, era la cuestión de la compraventa de la carta el Ah, problema, no tanto la cuestión de la cuestión salarial. En eso ni siquiera tocamos, ¿no? Simplemente es cuánto vales, pues no tenemos para pagar esas cantidades. Entonces, si hay alguna opción de préstamo, podríamos renegociarlo. No hubo opción tampoco de préstamo y se disiparon esas posibilidades. ¿y en Italia sí supo el equipo? ¿Supiste qué equipo era o no? Y había intención del Cremonese de Italia y había del Udinese de Italia, había esas posibilidades de esos dos equipos. Este, y ahí sí, el presidente me dijo, si tú me dices ahorita, adelante, te vas sin ningún problema, no hay no hay ninguna duda, ¿no? Ahí el que dudó fui yo. ¿Y qué le decías? No, no, ¿qué hago allá? O más o menos, ¿se vino así o cómo? Es que yo decía, ¿qué hago? Por ejemplo, en una liga donde está Ruth Gullit, Van Basten, Rijkaard, Donadoni, no recuerdo si Maradona estaba todavía en la liga italiana. Entonces pues era la mejor liga del mundo. Digo, ¿yo qué hago en esa liga? Yo hace 6 meses los veía por televisión y ahora me dicen que puedo jugar contra ellos. No me la creo, entonces no me la creí, no Ramón creí que... Ramírez, así hubiera sido al calcio, ¿no? Sí, sí. Sí, caray. Entonces, pues realmente llegué, te digo, y le pedí al presidente que me aguantara. Oye, No era hablando el de los momento. mundiales, del de 94-98, ¿en qué cambió? ¿Cuál fue tu concepto del Mundial 94? En 94 fuiste más joven, 4 años más veterano. ¿Cómo viviste ese Mundial de Francia? Pues en muchos aspectos, por ejemplo, te digo, agridulce dentro de la cancha,
frío fuera de la cancha, el Mundial de Estados Unidos 94, ni parecía que era Copa del Mundo, salías a las calles y todo vacío, una que otra bandera por ahí. No fue el ambiente de una Copa del Mundo en un país que todavía yo creo que no sentía el sabor por el fútbol como lo es el día de hoy. En Europa todo lo contrario, creo que una mejor actuación dentro de la cancha, un mundial como una verdadera fiesta por todos lados, en las calles, en las avenidas, eh, me di cuenta perfectamente lo que es una Copa del Mundo en Europa, ¿no? En Europa los mundiales son distintos definitivamente. Y tu centro al Cuauhtémoc contra Bélgica, no manches, ¿eh? Sí, digo que todavía de ese centro vivo. No, qué centro, ¿cómo te vas? Allá en Toulouse fue el partido en gol. Pues mira, fue en ese partido tuve la posibilidad incluso de que me cometieran a mí el penal, porque acuérdate que Claro. nos habíamos quedado con un hombre menos tras la expulsión de Pavel Pardo, y luego después de que me cometen el penal, yo también pues tengo la posibilidad de mandar ese centro. Yo digo que ese centro, Edgardo, es un centro que yo simplemente tiro al espacio, veo una camiseta blanca que viene cerrando y yo lo tiro al hueco. Yo creo que ahí la virtud, el secreto, el gesto técnico, la habilidad la tiene Cuauhtémoc Blanco, porque se saca un remate rarísimo. Yo digo de esos de las películas del Chample, ¿no? Que no te lo imaginas, o sea, porque el remate parecía que venía como para su pierna derecha y sin embargo lo hace con la pierna izquierda. Dificilísimo ese remate, entonces pues, sorprende al portero. No sé si llegaste a leer en tu juventud el cuento de historietas Pirulete, de ese tipo de goles que hacía así, ¿no? Más Sí, o menos. de ese tipo, sí, sí, sí. Sí, te digo, de esos de que volteas para un lado y te pega en el hombro y la metes, ¿no? Entonces, pues, insisto, ese para mí fue el partido, yo creo que de los partidos más memorables de forma individual, yo creo que con los que más, de los que más recuerdo. Oye, ¿qué te dijo Cuauhtémoc acabando el juego? Pues en realidad no me acuerdo que me haya dicho nada, simplemente era una algarabía y una locura en el vestidor porque sentíamos que llegábamos entonces al tercer partido con toda la ventaja, que dependíamos de nosotros, no dependíamos de nadie para calificar a la siguiente ronda, cuando pues, nos sentíamos eliminados, después de que nos meten el 2-0 y un hombre menos, creímos que no nos levantábamos, ¿no? Sin embargo, hablamos ahí entre la defensa, entre Claudio, entre Campos, entre el Tiburón, Julio, me acuerdo, y que llegamos al acuerdo que me dijeron, ¿sabes qué, Ramón? Tú vete como si eres un medio volante, si jugamos con 3 defensas, con 2 defensas, da lo mismo perder por 3 que por 5, entonces hay que intentarle, entonces me dieron toda la libertad de irme al frente. ¿No? Y te fuiste ahí junto en ese mundial, en ese partido, después vinieron, bueno, la expulsión después en el otro juego, pero al final fue el mundial que tú esperabas, ¿no? Fue un mundial que esperaba, pero pues me quedo con ese insabor, ¿no? De no haber podido jugar contra Alemania, tenía muchas ganas de hacerlo y de verlo por la banca y luego de ver que nos quedamos tan cerca también de poder eliminar esa Alemania, porque tuvimos todo, jugamos mejor que ellos, Claro. dominamos la mayor parte del partido y al final pues 2 descuidos nos cuesta la eliminación. Y también después de esa expulsión yo me sentí ya fuera del mundial. A mí si en ese momento me hubieran puesto un avión de regreso me vengo, porque pues de lo avergonzado que estaba, ¿no? Del error que había cometido. Oye, y contra Holanda, el también recuperarse de 2 goles era algo, fue muy especial, ¿no? Más allá Muy, de tu muy expulsión, ¿no? especial. El ambiente que había llovido, no estábamos muy acostumbrados a jugar en ese tipo de césped así resbaloso y perdiendo 2-0 además, pues no encontrábamos, sentíamos que no encontrábamos la puerta, ¿no? Y afortunadamente, pues te digo, se vienen esas dos jugadas y sobre todo el empuje de Luis Hernández en el último minuto para meterse entre el defensa, entre el portero, puntearla y meter ese gol que a final de cuentas pues nos dio la calificación. Te voy a contar una anécdota en las tribunas. Yo estaba ahí junto con Carlos Reynoso, el técnico del América, estaba de comentarista de Televisa en el Mundial.
terminé abrazado, gol de Luis Hernández, era un grito ahí en el estadio, porque no lo creíamos, ¿no? Porque nosotros como reporteros, pues lo vivíamos igual que ustedes, o sea, ¿quién va a querer que su selección pierda? Jamás, jamás. Claro. ¿Eh? No, sí lo creo, ¿no? Lo creo, y pues es que llegó un momento en que me imagino que ustedes, al igual que nosotros, dentro de la cancha, veíamos pasar el tiempo y nos sentíamos cada vez más eliminados. Sentíamos que estábamos fuera ya de la Copa del Mundo y con ese gol, pues claro que con el júbilo de todos los mexicanos y pues por supuesto que de ustedes, ¿no? Como prensa, Bueno, y checando el partido del otro, el de Corea contra contra Bélgica. Bélgica, ¿no? Y que acá, y que ya acabe el partido y que no sé qué. Y luego también, es que en ese mundial La Puente los metió en ese lugar que no había contacto. Supe el teléfono del hotel y les hablábamos y a las entrevistas y luego ustedes, no está chingando, cosas de ese tipo, ¿no? El Cuauhtémoc, que como llevaba con el Cuauhtémoc bien, no está chingando, gordo, que no sé qué, o el propio Aspe, ¿ves cómo era el Aspe? Bien seco y todo, pero sí podíamos hablar, o sea, fue un mundial bien sui generis hasta para cubrirlo allá en Francia por donde Sí, los... sí, no, pues me acuerdo un día que en un entrenamiento, André Marín se subió a un árbol a grabar y los vigilantes, la gente de seguridad de México, pues fue y lo aprendió, ya lo querían, Sí, pero lo también, querían, también eso pasó en Estados Unidos, ves que lo no tenían querían, ellos los derechos, entonces su camarógrafo se tenía que subir a no sé qué, y el André Marín, no, cada cosa, pero fueron buenas épocas, hubo mucha tela de dónde cortar en esos mundiales, ¿no? sí, 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 seguramente. Digo, nosotros a veces, pues no percibíamos todo ese ambiente, ¿no? Nos tenían apartados, nos tenían un poquito aislados y desconocíamos todas esas travesías que tenían que hacer, pues muchas veces ustedes para poder conseguir una entrevista, para poder conseguir algún reportaje, para conocer algo diferente, para ver qué estábamos haciendo, ¿no? Nosotros, pues simplemente aislados, nos llegaba la información muchas veces incluso de México, ¿no? De lo que nos decían nuestros propios familiares. Claro, no, si te imaginas en la Copa América de Ecuador, fue como una aventura. Ustedes porque viajaban en avión y todos del aeropuerto, pero nosotros mucho, simplemente de Quito a Guayaquil, por la sierra, por así. No, Y, no, pero anduvimos ahí, o sea, y, conocimos y cuántos, Machala, y cuántos se aventaban, digo, por carretera, digo, 9 horas. no, qué barbaridad, porque no era nada sencillo. Sí, sí, veíamos que no eran las mejores carreteras, ni- No, cada cosa que vivimos, uno podría escribir un libro de ese tipo, pero cada cosa que pasamos, punto de Guayaquil a Quito, ya no pude, porque viajábamos a veces con el avión de la selección, ahí había espacios, pero ya no se pudo y órale, a rentar un coche, un como Tsuru bien chafita, porque no había otra, nadie se aventaba y un señor se aventó de chofer y nos llevó y ahí nos pasamos así en unos pueblos donde hasta con rifle la gente dijimos, ay, ojeras, en la que nos estamos arriesgando, pero es el chiste, Ramonita, bueno, tú que lo fíjate, sabes y que viviste también en esa época de como jugadores, todo ese momento con la prensa, pues tú eres el único de los que lo saben, Claudio, Campos, pues todos los que vivieron en esa época que convivimos con ustedes, ¿no? sí, no, y mis respetos, ahorita que me platicas todo esto, pues con mayor razón, la verdad, porque pues de repente a cualquier lugar al que llegábamos, ahí estaban ya ustedes, entonces Sí, no sabíamos exactamente todo lo que tenían que pasar para poder llegar, pero siempre estaban ahí detrás de nosotros, eran como nuestros guardaespaldas en el buen sentido de la palabra, ¿no? sí, Y se agradecía porque hicimos una bonita familia, más allá de su función, más allá de nuestra función. Creo que ya nos conocíamos todos, ya sabíamos quiénes eran los reporteros que venían y ustedes ya sabían normalmente los jugadores que estábamos, entonces se hacía buen grupo. Oye, Ramón, y retomando, ¿el fútbol fue justo contigo? Sí, yo creo que sí fue justo conmigo. Sí, 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 sí. Sí, hay cosas siempre que pudiste haber hecho, alguna cosita que te quedó ahí,
como una espinita clavada, pero en términos generales yo creo que el fútbol sí fue justo conmigo. Y tu mejor momento, tu mejor así, que digas, este fue mi tope, donde yo me sentí de verdad el jugador valorado, así, ¿cuál fue tu mejor momento? Pues yo creo que hubo varios, ¿no? Yo creo que en mi debut, por ejemplo, con Santos, en el 97, en esa doble contención con Chivas, con Tuca en el campeonato, yo creo que la Copa América de Ecuador y esos partidos de Francia, sobre todo el de Corea y el de Bélgica, yo creo que esos son los momentos más cumbres en mi carrera como futbolista. Oye, Ramón, y ahora cuando pasas trabajar en los medios y todo eso, ¿te explicas cómo es todo el ambiente, cómo es? Sí, no, me explico, y al contrario, y los valoro más, lo difícil que es estar en los medios de comunicación, lo difícil que es transmitir la idea en un corto tiempo, el poder llegarle al aficionado, el poder utilizar un lenguaje adecuado, el estar preparado, el saber de muchas cosas en un mismo momento. No, realmente hoy yo los valoro mucho y les doy mucho crédito a los medios de comunicación, a todos ustedes. Y también como colega y como exjugador, ¿a quién pondrías así en la historia del fútbol mexicano? Desde tu opinión, que es muy válida, Ramón, de los mejores, así de los que tú creas. Pues yo a Jorge Campos, por ejemplo, sería uno de ellos a los que pondría. ¿Te refieres Ujú. De como en la todos. historia? Sí, sí. A Claudio Suárez, por ejemplo, lo pondría también en la historia del balompié mexicano. Pues no sé, a otros muchos, ¿no? A Luis Hernández, por ejemplo, a Cuauhtémoc Blanco, lo pondría en la historia del balompié, a Rafa Márquez. Es que es como que es generacional, ¿no? Ahorita pues se me vienen a la mente más los jugadores de mi generación, pero yo creo que cada generación ha tenido algún jugador que vale la pena ponerlo en la historia en la historia completa del fútbol mexicano. Pues ok, Ramón, pues esta fue una bonita charla. Te agradezco de antemano que me hayas permitido estos minutos. Te pediría que si haces una invitación a la gente de YouTube que se suscriban a la cancha de Abelar. Ahí pues un proyecto que poco a poco estoy tratando de que pues destaque y pues presencia de personas, de jugadores como tú, de figuras del fútbol mexicano, pues enriquecen estos momentos y sobre todo pues mantienen esa relación de tantos años. Te conozco desde pues, la década de los noventas y ya tiene camino recorrido y de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación, Ramón. Eres toda una persona muy valiosa y que, bueno, pues que la vida te ha hecho justicia, ¿no, Ramón? No, pues muchas gracias y al contrario, gracias por la invitación y gracias por recordar todos estos momentos. Y claro que para toda la gente de YouTube, invitarlos a que sigan este bonito programa, La Cancha de Abelar, para que conozcan a muchos de los jugadores que han pasado por el fútbol mexicano y que han dejado huella y que sobre todo les conozcan otra parte, ¿no? Ya no solamente del futbolista, sino de la parte personal que también es bien importante. Oye, ya, para despedir, ¿en lo económico te fue bien o no te fue bien? No, pues digo, en lo económico lo único que te puedo decir es que tengo que seguir trabajando. Ok, ok, ok. Bien, Seguir Ramón. trabajando. Ok. No No, vives de tus rentas, ¿no? no me puedo sentar en mis laureles. Órale, Ramón. Te agradezco y muchas gracias. Un Al abrazo. contrario, un abrazo, Edgardo, un abrazo, cuídate.